Nunca imaginé que mi hermana fuera capaz de algo tan cruel. Sí, Renata siempre fue competitiva, siempre quiso ser la favorita de mi padre, Eduardo Morales, pero pensaba que, en el fondo, seguíamos siendo familia. Después de que él falleció, todo cambió. El vacío que dejó mi padre era aún insoportable, y antes de que pudiera siquiera procesar el duelo, ya estaba sentada en su silla, en la oficina principal, como si siempre hubiera sido suya. Ahora sí, Valentina, estás en tu lugar. Una inútil no merece más que esto. Esas palabras aún arden en mi mente. Renata lo decía mientras firmaba un documento con esa sonrisa de superioridad en el rostro. Era una escena digna de una pesadilla. En cuestión de días, logró degradarme de directora de operaciones a limpiadora, el puesto más humillante que pudo encontrar. ¿Y para qué? Para alimentar su ambición y masajear su ego. Lo sabía perfectamente. La oficina de la empresa siempre había sido el corazón de nuestra familia. Cada rincón de ese edificio tenía un recuerdo de mi padre. Él solía decir que la empresa era nuestra herencia, no solo en bienes, sino en valores. Siempre creyó que el trabajo duro y el respeto eran los pilares que sostenían el éxito. Y ahora, ahí estaba yo, con un balde y un trapeador en las manos, mientras Renata paseaba por los pasillos, aprovechando cada oportunidad para humillarme aún más frente a los empleados. En el fondo, creo que eso fue lo que más dolió. Ver a personas que antes me respetaban como líder, ahora mirándome con lástima, o, peor aún, con desprecio. Escuchaba los murmullos, las risitas disimuladas. Mira a la hija menor del señor Morales, limpiando el suelo, y Renata fomentaba todo eso. Cada mirada, cada comentario, era otro golpe, y ella parecía disfrutar de cada momento. Pero no derramé una lágrima, no frente a ella, no frente a nadie. Por dentro, el nudo en mi garganta parecía asfixiarme, pero me negué a darle la satisfacción de verme rota. Cada pasada con el trapeador era una promesa silenciosa. Encontraría la manera de superar esto, solo que aún no sabía cómo. Ese día, mientras limpiaba la oficina de Renata, noté el desorden sobre su escritorio. Nunca fue organizada, y la basura alrededor de su mesa era un reflejo de eso. Papeles arrugados, tazas de café vacías, y en medio de todo, un cesto desbordado. Comencé a limpiar como siempre lo hacía, intentando no dejarme consumir por la humillación. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Entre los papeles arrugados, había un sobre con el sello de la empresa. Mi corazón se aceleró. Algo me decía que aquello no debía estar en la basura. Abrí el sobre con cuidado y, al leer el encabezado, sentí que mi cuerpo se congelaba. Era el testamento de mi padre, el verdadero. Lo leí y releí varias veces, con las manos temblorosas. En él, mi padre había dejado los bienes divididos entre mi madre y yo, mientras que Renata recibía una parte justa, pero menor. No había duda. Él quería que las tres tuviéramos seguridad, pero de manera equilibrada. Entonces, ¿por qué ella tenía todo? ¿Por qué mi madre y yo fuimos dejadas de lado? Fue entonces cuando la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Renata había falsificado el testamento. Descartó el verdadero como si fuera un papel cualquiera y creó uno nuevo, falsificando la firma de mi padre para quedarse con todo. La ira y el dolor se mezclaron en mi pecho. Por un momento, el impulso de confrontarla en ese mismo instante fue casi irresistible, pero sabía que debía ser inteligente. Ella contaba con el apoyo del abogado de mi padre, alguien en quien nunca confié por completo. Un paso en falso, y Renata podría destruir esas pruebas antes de que yo tuviera la oportunidad de usarlas. Guardé el testamento con cuidado y terminé de limpiar la oficina como si nada hubiera pasado. Mi corazón era un torbellino, pero mantuve una expresión neutral. Renata no podía sospechar nada. Salí de allí con una sola certeza. Había encontrado la llave para cambiar el juego. Y, más que eso, para honrar el legado de mi padre.
Mientras atravesaba los pasillos, con el testamento escondido en mi bolso, una promesa resonaba en mi mente. Ella no se saldrá con la suya. No sabía exactamente cómo lo haría, pero sabía que aquello era solo el comienzo. Ese testamento no salía de mi mente. Cada palabra parecía grabada en mi memoria. Pasé la noche en vela, acostada en la cama, mirando el techo mientras mis pensamientos oscilaban entre ira y determinación. Sabía que tenía algo poderoso en mis manos, pero también que no podía actuar impulsivamente. Renata era astuta, siempre lo fue. Y ahora, con el control de la empresa, tenía más poder que nunca. Si cometía un solo error, se encargaría de destruir cualquier prueba y acabar conmigo. A la mañana siguiente, salí más temprano de casa y, con el testamento bien guardado en mi bolso, fui a la oficina de un abogado de confianza, alguien fuera del círculo de influencia de Renata. Era una pequeña oficina, casi escondida entre otros edificios, pero sabía que allí encontraría la ayuda que necesitaba. El abogado, un hombre de mediana edad llamado Álvaro, me recibió con una mezcla de curiosidad y seriedad. Cuando le mostré el documento, lo analizó con detenimiento, verificando cada detalle. Valentina, este es, sin duda, el testamento original de tu padre. La firma, el sello, todo está en perfecto orden. Si lo que me dices sobre tu hermana es cierto, tenemos un caso sólido aquí. Sus palabras fueron un alivio momentáneo, pero también trajeron un peso enorme. Sabía que estaba enfrentando algo grande. Álvaro me aconsejó guardar el testamento en un lugar seguro y comenzar a recopilar más pruebas. Un solo documento no sería suficiente para desenmascarar a Renata. Necesitaba algo más. Algo que probara la falsificación y su alianza con el abogado de mi padre. Volví al trabajo como si nada hubiera pasado, pero mi mente estaba enfocada. Empecé a observar a Renata y al abogado con atención, registrando cada conversación sospechosa, cada mirada que indicara algo más que profesionalismo. Cuando nadie estaba cerca, revisaba los archivos descartados en la basura, buscando cualquier pista que pudiera fortalecer mi caso. Era humillante, pero necesario. Así fue como, unos días después, encontré lo que necesitaba. Entre las hojas de cálculo y los contratos rotos que Renata tiraba sin cuidado, había una conversación de correos electrónicos impresa, olvidada en una pila de papeles. Los correos eran claros. Renata y el abogado discutían la revisión del testamento semanas antes de la muerte de mi padre. Cada línea era una prueba más de la conspiración. Usaban términos vagos, pero había referencias claras a la división de los bienes y la necesidad de hacer ajustes. Mi corazón se aceleró al leer esos mensajes. Era eso. La confirmación de que mi hermana no había actuado sola y que el abogado estaba tan implicado como ella. Guardé los papeles junto con el testamento y respiré hondo. Tenía que ser cuidadosa. Un paso en falso y podrían darse cuenta de que estaba investigando. Mientras tanto, las humillaciones de Renata continuaban. Se aseguraba de tratarme como si fuera invisible, excepto cuando quería hacer algún comentario sarcástico. Valentina, no olvides limpiar bien la sala de juntas. No quiero que los accionistas piensen que tenemos una limpiadora incompetente. Yo sonreía por fuera, pero por dentro, las ganas de enfrentarla crecían cada día. Aún así, me contuve. Sabía que estaba cerca de algo más grande y no podía arruinarlo ahora. Esa noche, sentada en mi cama, extendí todas las pruebas que tenía sobre la sábana. El testamento original, los correos electrónicos, los registros que había comenzado a hacer con cada detalle del comportamiento de Renata. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Sabía que necesitaba un momento público, un escenario en el que Renata no pudiera escapar. Y sabía exactamente dónde y cuándo sucedería. Con todo lo que tenía en mis manos, por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Renata pensaba que había ganado, pero no tenía idea de que el final de su reinado estaba a punto de comenzar. Estaba lista para luchar y, esta vez,
No sería con lágrimas ni súplicas. Sería con la verdad. Cada día parecía un juego de paciencia. Sabía que tenía algo poderoso en mis manos, pero necesitaba más piezas para completar el rompecabezas que derrumbaría a Renata de una vez por todas. No se trataba solo de demostrar que el testamento era falso. Se trataba de exponer el esquema detrás de todo, de una forma que nadie pudiera negar. Comencé a prestar más atención a los movimientos de Renata dentro de la empresa. Renata era meticulosa en algunas cosas, pero su exceso de confianza la hacía descuidar detalles importantes. Pensaba que estaba por encima de todos, tan inalcanzable, que ni siquiera notaba los errores que dejaba atrás, y serían esos errores los que usaría en su contra. Al final del día laboral, cuando la mayoría de los empleados ya se había ido, aproveché para hacer una limpieza extra en la oficina de Renata. Fingí organizar documentos y papeles desechados, pero en realidad buscaba cualquier evidencia que pudiera ayudarme. Encontré algo interesante. Anotaciones garabateadas en un bloc de notas, con nombres y cifras. No tenía sentido en ese momento, pero guardé las hojas en el bolsillo de mi uniforme. Había aprendido a no ignorar nada. Mis noches se volvieron una mezcla de investigación y análisis. Sentada en el suelo de mi habitación, extendía los documentos que ya había recopilado y trataba de conectar los puntos. Los correos electrónicos que encontré antes indicaban un intercambio sospechoso entre Renata y el abogado, pero necesitaba algo más directo, algo que pudiera ser la pieza clave. Las anotaciones del bloc de notas llamaron mi atención. Eran cifras altas, algunas acompañadas de iniciales que no reconocía. Tal vez eran pagos ilegales, o quizás solo números sin importancia. Pero algo dentro de mí decía que eran relevantes. Mientras tanto, en el trabajo, me veía obligada a enfrentar a Renata todos los días. Seguía paseándose con su arrogancia por los pasillos, ignorando por completo mi presencia, excepto cuando quería demostrar su poder. Un día, me llamó a su oficina solo para mandarme a buscar café para un grupo de clientes. «Ah, Valentina, ¿aún estás aquí? ¡Qué bien! Hazte útil y tráenos café, por favor. Y no derrames nada, ¿eh?», dijo con una sonrisa falsa. Solo le devolví la sonrisa y me fui. El sabor de la venganza estaba cada vez más cerca, y sabía que valdría la pena esperar. Las cosas comenzaron a encajar cuando hablé con uno de los empleados antiguos de la empresa, Jorge, quien trabajaba en el área financiera. Era discreto y siempre leal a mi padre, pero parecía inquieto con los cambios desde que Renata asumió el control. En una conversación casual en el comedor, dejé escapar que extrañaba la forma en que mi padre manejaba las cosas. Jorge me miró con preocupación, y con cierta duda, dijo algo que captó toda mi atención. «Tu padre nunca aprobaría algunas de las cosas que están pasando ahora, Valentina, pero es mejor que no me meta». Esa frase se quedó en mi mente el resto del día. Jorge sabía algo. No era solo sobre el testamento, había más detrás. Logré convencerlo de hablar conmigo fuera del trabajo, en una cafetería alejada de la empresa. Me contó que los valores en el área financiera no cuadraban desde que Renata asumió. Había transferencias sospechosas y pagos a cuentas desconocidas. No tenía pruebas concretas, pero sabía que algo no estaba bien. Todo comenzó a tener sentido. Renata no solo estaba robando nuestra herencia, estaba usando la empresa para desviar dinero. Eso explicaba las anotaciones en el bloc de notas, los correos electrónicos vagos e incluso su insistencia en mantenerme relegada. Necesitaba tiempo para consolidar su esquema, y yo era un obstáculo que quería fuera del camino. Esa noche volví a casa con la mente en ebullición. Las piezas casi estaban todas en su lugar. Tenía el testamento verdadero, los correos electrónicos incriminatorios y ahora una pista sobre el desvío de dinero. Aún necesitaba pruebas más sólidas sobre las transferencias, pero sabía que Jorge podría ayudarme a rastrear los números. Miré los documentos esparcidos por mi habitación y sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. El siguiente paso sería el más arriesgado: confrontar a Renata indirectamente.
presionarla para que cometiera errores mientras reunía las últimas evidencias. Con cada movimiento, me acercaba más al momento en que finalmente expondría su verdadera cara. Y cuando eso sucediera, sabía que no habría vuelta atrás. Sabía que el momento de actuar se acercaba. Todo lo que había hecho hasta ahora, cada prueba reunida, cada conversación grabada en mi mente, culminaría en un único evento: el enfrentamiento público. Renata tenía que ser desenmascarada frente a todos los accionistas, de la manera más irrefutable posible. Pero para lograrlo, mi plan debía ser perfecto. No podía haber fallos. Un solo error, y todo lo que había conseguido hasta ahora se desmoronaría. Esa semana, Renata convocó una reunión estratégica con todos los accionistas y directores de la empresa. Era el escenario perfecto. Probablemente planeaba dar otro de sus discursos arrogantes, exaltando su supuesto éxito mientras encubría sus fraudes. Era típico de ella, ocultar sus errores tras una falsa confianza. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, ella no tendría el control. Pasé días revisando cada detalle del plan. Organicé los documentos en orden cronológico, para que las pruebas contaran la historia por sí mismas. El testamento verdadero sería la pieza central, pero también incluí los correos electrónicos sospechosos, los registros de transferencias financieras que conseguí con la ayuda de Jorge, e incluso algunas declaraciones informales de empleados que habían presenciado comportamientos cuestionables. Necesitaba que todo fuera tan claro que nadie pudiera negarlo. El día de la reunión, llegué temprano al edificio de la empresa. Me vestí con mi mejor ropa, algo discreto pero que transmitiera seriedad. Ya no era la Valentina limpiadora. Necesitaba demostrar que estaba allí como la legítima heredera de Eduardo Morales. Respiré hondo antes de entrar en la sala de reuniones, donde los directores y accionistas ya comenzaban a acomodarse. Renata estaba en el centro de la mesa, con su postura altiva y una sonrisa confiada. Ni siquiera me miró cuando entré. Quizás no esperaba que estuviera allí. Cuando la reunión comenzó, permanecí en silencio, escuchando mientras Renata iniciaba su discurso. Hablaba con seguridad, exaltando los resultados de su gestión, presentando cifras manipuladas y promesas vacías de un futuro grandioso para la empresa. Los accionistas la escuchaban con atención, pero percibí miradas de algunos que comenzaban a mostrar dudas. Era allí donde intervendría. Esperé el momento justo, ese pequeño intervalo entre sus palabras, donde el silencio parecía pedir una intervención. Me levanté de mi silla y caminé hasta el frente de la sala, colocando una carpeta llena de documentos sobre la mesa. El sonido del impacto hizo que todas las miradas se volvieran hacia mí. Disculpen la interrupción, pero creo que hay algo que todos aquí deben ver antes de continuar. Mi voz salió firme, aunque mi corazón latía a mil. Vi la sorpresa en el rostro de Renata, seguida de algo que parecía ser un destello de miedo. Intentó hablar, pero la interrumpí. No había espacio para que me callara ahora. Este es el verdadero testamento de nuestro padre, Eduardo Morales. Saqué el documento de la carpeta y lo sostuve en alto para que todos pudieran verlo. Fue descartado, arrojado a la basura como si fuera un papel cualquiera, mientras se creó uno falso para beneficiar exclusivamente a Renata Morales. Pero esto no es todo. Abrí la carpeta nuevamente y comencé a distribuir los otros documentos. Aquí están los correos electrónicos que prueban la conspiración entre Renata y el abogado de la familia. Aquí están los registros financieros que muestran transferencias sospechosas a cuentas no identificadas. Todo esto es evidencia de que esta empresa ha sido utilizada para el enriquecimiento personal a costa del legado de nuestro padre. La sala quedó sumida en un silencio pesado, roto solo por el sonido de las páginas al ser revisadas mientras los accionistas examinaban los documentos. Renata intentó levantarse, tratando de mantener su fachada de confianza. Esto es absurdo. Estas acusaciones son falsas. Ella está intentando incriminarme por envidia de mi éxito. No vacilé.
El testamento fue autenticado por un abogado independiente. Los registros financieros fueron obtenidos con la ayuda de un empleado del área contable. Y los correos electrónicos, Renata, tienen la firma digital de tu ordenador. ¿Quieres seguir negándolo o prefieres aceptar la verdad ahora? Los rostros alrededor de la mesa cambiaron. La confianza que Renata siempre había inspirado en los demás comenzó a desmoronarse. Los accionistas intercambiaron miradas y algunos comenzaron a hacer preguntas. El silencio fue reemplazado por murmullos de indignación. Renata intentó responder, pero sus palabras ya no tenían peso. Cada argumento suyo era desmontado por las evidencias que había presentado. Finalmente, uno de los accionistas más antiguos se levantó. Esto es inaceptable. Renata, abusaste de tu posición y manchaste el nombre de Eduardo Morales. Exijo tu destitución inmediata. Toda la sala pareció estar de acuerdo, y fue en ese momento que comprendí que había ganado. Renata se desplomó en su silla, su postura altiva finalmente rota. Sabía que aquella batalla estaba lejos de terminar. Todavía quedaban consecuencias legales por enfrentar, pero en ese instante, el poder que había robado regresaba a donde pertenecía. Y yo estaba lista para asumir mi lugar. Mientras la reunión terminaba y Renata salía de la sala, intentando salvar lo poco que quedaba de su imagen, me quedé allí, sintiendo el peso de la victoria. Pero también sabía que el siguiente paso sería el más desafiante: restaurar el legado de mi padre y reconstruir la empresa que él había creado. La vi salir como una sombra de lo que había sido minutos antes. Sus pasos rápidos, casi torpes, delataban la desesperación que intentaba ocultar. Sin embargo, lo más difícil aún estaba por venir. Tenía que mantener el control, lidiar con los accionistas y asegurarme de que la empresa no se destruyera por el caos que ese enfrentamiento había generado. Pero, sobre todo, tenía que aceptar que ese momento no se trataba solo de vencer a Renata. Se trataba de recuperar lo que intentó quitarme: mi derecho, mi dignidad, mi historia. Cuando finalmente los accionistas abandonaron la sala, aún aturdidos por la avalancha de revelaciones, me quedé en el centro, mirando la larga mesa de reuniones. Por un instante, el silencio era ensordecedor. Toqué la silla donde mi padre solía sentarse durante las reuniones importantes. Era allí donde tomaba decisiones, siempre con una mirada que combinaba sabiduría y compasión. Esa silla, ahora vacía, parecía cargar el peso de todo lo que él había dejado atrás. Mi momento de reflexión fue interrumpido cuando Jorge, el empleado del área financiera que me había ayudado, entró en la sala. Parecía aliviado, pero también cauteloso. Valentina, lo que hiciste fue valiente, pero Renata no va a aceptar esto sin pelear. Sabía que tenía razón. Renata siempre había tenido dificultades para admitir derrotas, y esta vez no sería diferente. No espero que lo acepte, Jorge, respondí, intentando controlar mi respiración. Pero lo que ocurrió hoy fue solo el comienzo. Ahora necesitamos arreglar el desastre que causó. Pasé la tarde entera reunida con el abogado que autenticó el testamento, discutiendo los próximos pasos legales para formalizar mi posición como líder de la empresa e iniciar el proceso contra Renata y el abogado corrupto. No se trataba solo de justicia personal. Era sobre proteger el legado de mi padre y restaurar la confianza de los empleados y accionistas. Más tarde, decidí visitar a mi madre. Después de todo lo que había sucedido, sabía que merecía escuchar la verdad directamente de mí. Cuando entré en su casa, estaba en la cocina, distraída removiendo algo en una olla sobre la estufa. Al verme, sus ojos reflejaron preocupación, como si supiera que algo importante había pasado. «¿Cómo fue la reunión, hija?», preguntó en voz baja. Puse mi bolso sobre la mesa y saqué el testamento verdadero. Sus manos temblaban mientras sostenía el documento, sus ojos recorriendo cada línea. Cuando finalmente me miró, había lágrimas en su rostro. «Sabía que tu padre nunca te habría dejado fuera, Valentina.
Sabía que todo esto no tenía sentido. La abracé con fuerza, sintiendo cómo el peso de semanas de tensión finalmente empezaba a disiparse. Ahora es oficial, mamá. Todo será como él quería. Yo voy a cuidar de la empresa y asegurarme de que su legado siga vivo. Antes de irme, revisamos juntas los bienes listados en el testamento. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Un pequeño apartamento que mi padre había dejado exclusivamente para Renata. No era grande ni lujoso, pero era algo que él había elegido para ella. A pesar de todo lo que había hecho, no podía quitarle eso. Tal vez era una forma de darle una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de la ambición que la había consumido. De vuelta en mi apartamento, me senté a revisar nuevamente los documentos de la empresa. Sabía que mi batalla con Renata no había terminado completamente, pero la prioridad ahora era recuperar la estabilidad de la empresa. El día siguiente sería mi primer día como líder oficial, y necesitaba estar preparada. Mi mente giraba con planes y estrategias, pero, en el fondo, sabía que el enfrentamiento más significativo aún estaba por venir. Renata no era del tipo que aceptaba perder, y en mi interior sabía que todavía intentaría atacarme. Sin embargo, con cada pieza que colocaba en su lugar, sentía que estaba más lista que nunca. El día que mi padre siempre había imaginado finalmente llegó. Estaba asumiendo oficialmente el liderazgo de la empresa. Caminar por el pasillo principal, esta vez como líder, era surrealista. Las paredes del edificio, que antes parecían opresivas, ahora transmitían un sentido de responsabilidad que me llenaba de propósito. Cada paso me recordaba el arduo camino que recorrí para llegar allí. Renata pudo haber intentado destruir mi derecho, pero hoy era el inicio de una nueva era. Entré en la oficina que, hasta hace poco, era suya. El lugar aún llevaba su esencia. Muebles lujosos elegidos más por estatus que por funcionalidad, cuadros pretenciosos que jamás habrían combinado con el gusto sencillo y elegante de mi padre. Todo eso sería removido. Este no sería solo un nuevo comienzo para mí, sino también para la empresa. Mi primer acto fue llamar a Renata para una conversación. No se trataba de venganza. Se trataba de cerrar de una vez por todas el ciclo tóxico que ella había iniciado. Cuando entró, su rostro estaba abatido, pero sus ojos aún llevaban ese brillo de desafío. No quería admitirlo, pero sabía que su derrota era definitiva. Renata permaneció de pie, con los brazos cruzados, como si estuviera lista para pelear, aunque ya no tuviera armas que usar. Renata, comencé, sin alterar mi tono de voz. Sabías que este día llegaría. Lo que hiciste estuvo mal, no solo contra mí, sino contra lo que nuestro padre construyó, contra lo que él creía. Se rió, una risa breve y amarga. Corta el discurso moralista, Valentina. Ya conseguiste lo que querías. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? ¿Me vas a expulsar y dejar sin nada? Respiré hondo, controlando la mezcla de ira y compasión que sentía por ella. No voy a dejarte sin nada, Renata. Nuestro padre no habría hecho eso. Él dejó un apartamento para ti y me aseguraré de que lo conserves. Es más de lo que mereces después de todo. Pero, aún así, voy a honrar su decisión. No respondió. Por primera vez, vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Tal vez la realidad empezaba a pesarle, o quizás simplemente estaba cansada de luchar. Me levanté de la silla, la misma donde mi padre solía sentarse, y caminé hacia ella. En cuanto a la empresa, estás oficialmente despedida. Sus ojos se abrieron de par en par, y abrió la boca como si fuera a contestar, pero la interrumpí. Esta empresa es más que un negocio, Renata. Es el legado de nuestro padre, algo que construyó con honestidad, trabajo duro y valores. No fue el testamento lo que te dejó en la pobreza. Fue tu ambición desmedida. Mientras estabas ocupada tratando de robar lo que no te pertenecía, olvidaste valorar lo que realmente importa, la familia,
el amor y la dignidad. Espero que este tiempo lejos de aquí te enseñe lo que el dinero nunca podrá comprar. Se quedó allí unos segundos, sin palabras. Cuando finalmente se giró para irse, no hubo insultos ni ataques, solo silencio. Y, de alguna manera, eso dolió más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Sabía que eso no significaba redención, pero tal vez era el inicio de algo parecido. Después de que salió, volví a sentarme a la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso del mundo era un poco más ligero. Pero sabía que la responsabilidad apenas comenzaba. Honrar el legado de mi padre no sería fácil, pero estaba lista para transformar la empresa en algo de lo que él pudiera estar orgulloso. Y, sobre todo, estaba lista para seguir adelante. El pasado, con todo su dolor, quedaría atrás. Ahora era momento de reconstruir. El silencio de la oficina esa noche era diferente. Ya no era el vacío opresivo que me hacía sentir pequeña, sino una calma que anunciaba un nuevo comienzo. Las luces de la ciudad brillaban afuera, y observé el horizonte por un momento, respirando profundo. Por primera vez en meses, sentí que podía, al fin, empezar de nuevo. Mi primer acto como líder fue reunir a los empleados para un anuncio. Quería que todos supieran que las cosas cambiarían, no solo para la empresa, sino para cada persona que formaba parte de ella. Hablé sobre los valores de mi padre, sobre el tipo de líder que él fue, y cómo planeaba honrar eso. Algunos parecían escépticos, y lo entendía. Después de todo lo que Renata había hecho, ganarme su confianza llevaría tiempo. Pero también vi miradas de esperanza, de quienes creían que algo bueno estaba por venir. Decidí comenzar con los cambios más urgentes. Con la ayuda de Jorge y del Consejo de Accionistas, revisé cada contrato, cada decisión tomada por Renata, para deshacer los daños que había causado. Parte del dinero desviado fue recuperado gracias a las pruebas que reuní. Algunas cuentas fueron bloqueadas, y el abogado cómplice ya enfrentaba consecuencias legales. Renata, por su parte, optó por un acuerdo judicial para evitar la cárcel, devolviendo el resto del dinero que había logrado esconder. Se mudó al apartamento que nuestro padre le dejó, un lugar sencillo pero digno. No intenté contactarla, y ella tampoco buscó acercarse a mí. Pero supe, por conocidos, que estaba viviendo de forma modesta, lejos de las intrigas y el lujo que tanto idolatraba. Tal vez, finalmente, estaba reflexionando sobre sus elecciones, o quizás solo estaba planeando otra forma de resurgir. La verdad es que, en ese momento, ya no me importaba. Renata tendría que enfrentar el camino que ella misma eligió. Mi madre, por otro lado, parecía florecer nuevamente. Después de tanto sufrimiento, comenzó a participar más en mi vida e incluso visitaba la empresa ocasionalmente. Cada vez que veía su sonrisa, sabía que todo el esfuerzo había valido la pena. La animé a viajar, algo que siempre había sido un sueño postergado por las responsabilidades familiares. Por primera vez en años, parecía estar dispuesta a cuidarse a sí misma. En cuanto a mí, mi vida estaba lejos de ser perfecta, pero había una sensación de paz que no sentía desde hacía tiempo. Trabajar como líder de la empresa era desafiante, pero también profundamente gratificante. Cada decisión que tomaba, cada proyecto que aprobaba, sentía que estaba continuando el trabajo de mi padre. No para borrar el pasado, sino para transformarlo en algo mejor. Al mirar atrás, me doy cuenta de que la ambición de Renata no solo amenazó con destruir a nuestra familia, sino que también me dio la oportunidad de crecer. Intentó quitarme todo, pero al final, me ayudó a descubrir algo que ni yo sabía que poseía: fuerza. El día que cumplí mi primer mes como líder, me quedé sola en la oficina un rato después de que todos se habían ido. Tomé una foto de mi padre, que ahora estaba sobre mi escritorio, y sonreí. «Lo logré, papá», susurré. No porque la lucha hubiera terminado, sino porque sabía que estaba en el camino correcto. La historia de nuestra familia nunca sería perfecta,
pero era mía, con sus fallas, errores y nuevos comienzos. Y finalmente, estaba lista para seguir adelante.